que voy a contarte hoy es la autopsia emocional de una vida que se rompió en 1000 pedazos frente a las cámaras. Es la historia de un hombre que nació tocado por la varita de los dioses, un hombre que lo tenía absolutamente todo para triunfar sin esfuerzo y que acabó descendiendo a los infiernos más oscuros de la soledad, la ruina y el abandono físico. Quiero que visualices por un momento lo que significa despertar cada mañana, sabiendo que eres el heredero de una leyenda, sentir el peso de un apellido que te aplasta el pecho, tener a las mujeres más deseadas del mundo en tu cama y años después verte en el espejo sin reconocerte, luchando contra una obesidad que te está matando y peleando en los tribunales por cada euro para poder sobrevivir. Esta es la crónica brutal de Rafi Camino, un viaje sin retorno desde la gloria más absoluta hasta la miseria más humana. Prepárate, acomódate y abre bien los ojos, porque vamos a destripar la verdad que se escondía detrás de las sonrisas de fiesta y las exclusivas millonarias. Si te apasionan las historias de figuras públicas que luchan contra un destino implacable, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Olor a Farándula. Pulsa ese botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras autopsias emocionales. Queremos que seas parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las apariencias. Todo comienza en Madrid, en una fecha que quedaría marcada a fuego en la crónica social de este país, el 13 de abril de 1969. Pero aquel niño no llegó al mundo como llegamos tú o yo, en el anonimato de una maternidad cualquiera. No. Rafi Camino nació con los focos ya encendidos apuntando a su cuna. Vino al mundo con una etiqueta dorada pegada en la frente, un destino prefabricado y una sentencia dictada antes siquiera de que pudiera dar su primer llanto. No era un bebé más, era el príncipe heredero de una dinastía sagrada, el eslabón necesario para continuar una leyenda. Su padre no era un hombre cualquiera, era Paco Camino, el niño sabio de Camás, una deidad viviente, un mito del toreo que despertaba un respeto casi religioso allá por donde pisaba. Su madre, María de los Ángeles Sanz, era la elegancia personificada, una mujer de la alta sociedad que se movía entre la élite con una naturalidad pasmosa. Rafi nació en una casa, nació en un templo dedicado a la adoración de su padre. Desde que tuvo uso de razón, sus ojos no vieron juguetes de plástico ni parques infantiles, vieron capotes de seda bordados en oro, vieron fincas inmensas que se perdían en el horizonte y vieron a hombres hechos y derechos temblando de emoción al estrechar la mano de su progenitor. Quiero que te pongas en su piel, intenta imaginar la presión asfixiante de ser un niño pequeño y sentir en cada mirada de los adultos una exigencia silenciosa. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntame, ¿crees que el entorno de Rafi fue una bendición o una maldición para su infancia? Mientras otros niños soñaban con ser bomberos, astronautas o futbolistas, a él lo estaban moldeando, día tras día, tarde tras tarde, para ser la extensión de un genio. Creció respirando el olor a cuero y a miedo contenido, escuchando conversaciones sobre la muerte y la gloria en la sobremesa, sabiendo que su destino era jugarse la vida delante de una bestia de 500 kilos. Esa fue su infancia, una jaula de oro donde el privilegio de tener todas las puertas abiertas convivía con la maldición de las expectativas inalcanzables. Nunca pudo ser simplemente Rafael, siempre fue el hijo de Paco, el proyecto, la promesa, la sombra que debía convertirse en luz. Sin embargo, el destino es caprichoso y a veces cruel. La vida tenía reservados para él unos caminos muy distintos. A la seriedad estoica, al sacrificio silencioso y a la disciplina espartana de su padre, Rafi creció. Sí, y se hizo torero. Pero la historia que él escribiría no se contaría por las orejas cortadas en la Plaza de las Ventas, sino por los titulares escandalosos en las revistas del corazón. Con el paso de los años, el personaje devoró a la persona con una voracidad implacable. La década de los 90 fue el escenario perfecto para esta metamorfosis, el caldo de cultivo ideal donde el fenómeno Rafi Camino eclosionó con una fuerza mediática nuclear que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Tienes que entender el contexto para comprender la magnitud de lo que pasó. Si tú viviste esa España de los 90, era un país eufórico, borracho de modernidad y dinero rápido, una sociedad que quería sacudirse los complejos del pasado, a base de fiestas interminables y glamour.
Era la época dorada de Marbella, de la jet set, de las noches que no acababan nunca, y en ese ecosistema de neón y champán, Raffi encajó como un guante. No destacaba tanto por la pureza de su muleta o por su arte en el ruedo, sino por su carisma arrollador. Se convirtió en el arquetipo perfecto del torero playboy, esa figura casi mitológica que fascinaba a hombres y mujeres por igual. Raffi era guapo, tenía una sonrisa fácil que desarmaba a cualquiera, un apellido que abría las puertas de los clubes más exclusivos y una actitud de vividor que resultaba magnética. Se convirtió en un imprescindible de la vida nocturna madrileña. No había fiesta que se preciara sin su presencia. Su carrera taurina, aunque digna y jalonada de esfuerzos titánicos por intentar honrar el peso de su apellido, a menudo quedaba relegada a un segundo plano, convertida en una simple excusa, en un telón de fondo para justificar su estilo de vida desenfrenado. Lo que realmente vendía, lo que hacía que las revistas se agotaran en los kioscos semana tras semana, era la magnitud de sus conquistas amorosas. Sus romances se convirtieron en el verdadero motor de su fama, eclipsando cualquier logro profesional. Fue en estos años frenéticos cuando se fraguó su leyenda de conquistador insaciable, de Don Juan moderno que no sabía o no quería dormir solo. Encadenó relaciones con una facilidad pasmosa, saltando de una mujer a otra, con la habilidad de quien busca llenar un vacío que no sabe nombrar. Se le relacionó con algunas de las mujeres más deseadas del panorama nacional. Uno de sus primeros amores, de esos que dejan huella por la intensidad de la juventud, fue con Lara Dibildos. Ella también era hija de la mítica presentadora Laura Valenzuela, así que ambos compartían ese código no escrito de los que han nacido bajo el escrutinio público. Su romance con Lara fue pasional, fresco, lleno de la vitalidad de los 20 años. Fue una historia bonita, de esas que parecen que van a durar para siempre, pero que se consumen rápido en la hoguera de la inmadurez. Sin embargo, fíjate en la curiosidad del destino, porque esa relación sembró una semilla de amistad tan fuerte, tan indestructible, que desafiaría el paso de las décadas. Incluso 20 años más tarde, cuando ambos ya estaban curtidos por los fracasos sentimentales, por los divorcios y las heridas de la vida, volverían a encontrarse para compartir cenas y confidencias, resurgiendo rumores de un posible acercamiento. Aquello demostró que, a veces, donde hubo fuego, queda un cariño leal que sobrevive a todo. Pero si hubo un capítulo que definió el surrealismo pop de aquella España loca y que catapultó a Raffi a una dimensión de celebridad global, fue su romance con Samantha Fox. Tienes que visualizarlo, porque parece sacado de un guión de cine de comedia. Estamos hablando de la unión imposible entre dos mundos opuestos. Por un lado, Raffi Camino, el torero castizo, el representante de la tradición más profunda, atávica y conservadora de España. Por el otro, Samantha Fox, la explosiva cantante británica, el icono sexual de una generación entera de europeos, la mujer cuyas fotos atrevidas forraban las carpetas de millones de adolescentes. Aquello fue una bomba nuclear. La noticia de su romance dejó a medio país en estado de shock. Parecía una broma, un montaje, una locura. La barrera idiomática era absoluta, un abismo insalvable. Ella no hablaba ni una sola palabra de español, y él carecía de las nociones más básicas de inglés. Este detalle añadió un componente de comedia costumbrista a la relación que alimentó durante años las tertulias televisivas. La gente se preguntaba con malicia, ¿cómo se entienden? ¿De qué hablan? ¿Se comunican por señas? A pesar de las burlas despiadadas, del escepticismo de los críticos y de las acusaciones constantes de que aquello era un montaje publicitario descarado para hacer caja, Raffi siempre defendió la autenticidad de aquel amor con una sinceridad desarmante. Años después, con la nostalgia brillando en los ojos, describiría el romance como algo bonito, algo puro dentro de la locura. Guardó con celo enfermizo una fotografía firmada por la diva, el único vestigio material, la única prueba tangible de una pasión que otras parejas posteriores intentarían emborronar, rompiendo recuerdos en ataques de celos furiosos. Aquel romance con Samantha Fox no fue solo una anécdota rosa para rellenar minutos de televisión. Simbolizó la apertura de un país que empezaba a mezclar sin complejos sus raíces folclóricas con la modernidad internacional. Y Raffi, sin pretenderlo, sin buscarlo, se convirtió en el embajador de ese mestizaje cultural loquísimo, en el rostro de una España que ya no tenía miedo a mezclar la peineta con el pop británico. Fue el momento cumbre de su popularidad,
el instante en que tocó el cielo con las manos antes de que la realidad empezara, poco a poco, a cobrarle las facturas. Pero la rueda de la seducción no se detuvo ahí, siguió girando con una inercia imparable. La lista de conquistas continuó creciendo, cimentando su fama de depredador amoroso, de hombre que necesitaba el aplauso de una mujer bonita tanto como el aire para respirar. En el año 1997, siendo jurado en el certamen de Miss Córdoba, sus ojos de cazador se cruzaron con los de Nani Gaitán, una joven modelo y presentadora que le robó el aliento. Aquello fue otro flechazo instantáneo. Una relación volcánica que se extendió durante 2 años intensos y que ocupó numerosas portadas, consolidando la imagen de Rafi como un hombre genéticamente incapaz de sentar la cabeza. Un eterno adolescente atrapado en la dulzura pegajosa de la fama y la seducción constante. Se hablaba de él en todas partes, se rumoreaba sobre romances con otras figuras como Lucía Díaz Barraxina, y una fama de Don Juan le precedía en cada plaza de toros y en cada fiesta privada a la que acudía. Sin embargo, con el cambio de milenio, pareció llegar el momento de la madurez obligada. La inercia de la vida nocturna, las copas, los viajes y la soledad de las habitaciones de hotel empezaron a pesar en el cuerpo y en el alma. El torero buscó refugio en la estabilidad que prometía el matrimonio, intentando encajar desesperadamente en el molde tradicional, en ese traje de hombre serio y responsable que su familia y la sociedad llevaban décadas esperando que se pusiera. Y así, el 24 de noviembre de 2001, la Catedral de Oviedo se vistió de gala para acoger la boda de Rafi Camino con Natalia Álvarez, una joven modelo asturiana, discreta y elegante, que parecía haber logrado la hazaña imposible, domesticar al soltero de oro del toreo español. El enlace no fue una boda cualquiera, fue un acontecimiento social de primer orden, casi una boda de Estado dentro del mundo del corazón. Fue una demostración de poderío y convocatoria brutal que reunió a más de 300 invitados. Lo más granado del mundo taurino, aristócratas y celebridades de la alta sociedad se trasladaron posteriormente al histórico y lujoso Hotel de la Reconquista para celebrar el banquete. En aquel momento, bajo los flashes de las cámaras, la felicidad parecía completa, sólida y eterna. Las revistas del corazón dedicaron portadas y extensos reportajes a la pareja, proyectando la imagen de un amor idílico y definitivo. La llegada de su hijo, Rafael Camino Álvarez, apodado cariñosamente Rafi Jr., pareció sellar esa unión con cemento armado y garantizar la continuidad del linaje Camino. En las entrevistas de aquellos primeros años de matrimonio, Natalia se deshacía en elogios hacia su marido. Lo calificaba de padrazo, asegurando con una sonrisa que la paternidad había transformado radicalmente al antiguo juerguista, convirtiéndolo en un hombre hogareño, alejado de las discotecas y centrado obsesivamente en su familia. El público se lo creyó. Todos compramos la historia del redimido. No obstante, tú y yo sabemos que las portadas de las revistas a menudo son solo una fachada de cartón piedra que esconde ruinas. Bajo esa superficie brillante de las exclusivas y las sonrisas posadas, la realidad conyugal se iba erosionando silenciosamente, pudriéndose desde dentro como un edificio con aluminosis. La transición de figura pública a padre de familia y empresario no fue tan fluida ni tan exitosa como se vendía. Los problemas económicos comenzaron a asomar la cabeza como fantasmas, fruto de negocios fallidos y de un estilo de vida de lujo que quizás excedía a los ingresos reales una vez que su carrera taurina activa empezó a declinar y los contratos millonarios dejaron de llegar con la fluidez de antaño. La presión asfixiante por mantener el estatus social, sumada a las diferencias de carácter irreconciliables entre ambos, fue creando una grieta insalvable, un abismo en el salón de su casa. Lo que comenzó como un cuento de hadas se fue transformando día tras día, en una pesadilla doméstica de reproches, gritos y silencios helados que estallaría públicamente en el año 2009. Aquel año, 2009, marcó el inicio de uno de los divorcios más amargos, mediáticos, cruentos y vergonzosos de la crónica social española reciente. La ruptura, lejos de ser un asunto privado gestionado con la elegancia que se le presuponía a su clase social, se convirtió en un espectáculo televisado por capítulos que alimentó durante años la parrilla de programas del corazón.
coincidió con el auge de un modelo de televisión agresivo que se nutría del conflicto directo y sangriento entre famosos. Natalia Álvarez, que hasta entonces había sido una figura discreta que había permanecido en un segundo plano, dio un paso al frente con una contundencia que sorprendió a todos y dejó al país en estado de shock. Natalia interpuso una denuncia por malos tratos psicológicos contra el torero. Las acusaciones no eran un juego, eran graves y estremecedoras. Natalia describía ante el juez y ante las cámaras una tensión de violencia sostenida durante los últimos 2 años de matrimonio. Relataba episodios de ataques verbales, de humillaciones constantes y vejaciones que, según su testimonio, habían llegado a producirse incluso en presencia de su hijo, que entonces era menor de edad. Su abogada, la mediática Teresa Boix, se paseó por los platós detallando un escenario de terror doméstico que nadie podía imaginar en una casa de ese nivel. Habló de cortes de luz y agua en el domicilio familiar por impago de facturas, describiendo una situación de precariedad indigna. También acusó a Rafi de desentenderse económicamente de su hijo, a pesar de que supuestamente el torero se estaba embolsando grandes sumas de dinero por sus exclusivas televisivas, contando sus miserias. La respuesta del clan Camino no se hizo esperar y la guerra se libró trinchera a trinchera, sin piedad ni cuartel. Rafi, apoyado incondicionalmente por su padre Paco y su hermano, contraatacó con una brutalidad tremenda. Tacharon a Natalia de cazafortunas, de mujer despechada que quería vivir del cuento y exprimir al torero, pero lo más impactante fue ver a Rafi Camino, el hombre que había nadado en la abundancia, declararse insolvente ante un juez. El torero, que había generado millones en su época dorada, juró ante la justicia que era incapaz de afrontar la pensión de 1.500 euros que solicitaba su exmujer. Aseguró que estaba arruinado, que vivía gracias a la caridad y los préstamos de amigos y familiares, y que carecía de ingresos fijos y regulares. Esta declaración de bancarrota contrastaba violentamente con la imagen de opulencia que siempre había rodeado a la familia y puso de manifiesto ante toda España la pésima gestión de su patrimonio. Salió a la luz el fracaso estrepitoso de sus aventuras empresariales, como la cervecería El Cuarto de la Tarde que abrieron en Boadilla del Monte. Este negocio, del que Natalia era administradora, tuvo que cerrar prematuramente a pesar de la inyección económica de 150.000 euros realizada por el patriarca Paco Camino, para intentar salvar el barco que se hundía. Aquí quiero hacerte una pregunta clave para que reflexiones y me dejes tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que es lícito utilizar la televisión para destruir a tu expareja por dinero y venganza? ¿O piensas que los trapos sucios, por muy graves que sean, deben lavarse estrictamente en los juzgados para proteger a los hijos? Quiero leerte abajo, mójate. El conflicto se extendió al domicilio conyugal en Boadilla, una propiedad que se convirtió en el símbolo de la disputa y del odio mutuo. Rafi acusó públicamente a Natalia de no pagar su parte de la hipoteca, forzando una situación insostenible que obligaría a la venta de la casa. Sus palabras en televisión fueron durísimas, dichas con una frialdad que asustaba. La que no paga es ella. Si no puede pagarla, que se busque otra casa más pequeña y que viva con menos lujos. Aquella frase, lanzada como un dardo envenenado, demolió para siempre su antigua imagen de hombre afable, simpático y generoso. Vimos a un hombre herido, acorralado y dispuesto a todo por sobrevivir económicamente. La batalla legal fue larga, desgastante y fea. En el ámbito penal, Rafi logró salir victorioso en el año 2012, tras múltiples recursos, cuando la justicia desestimó definitivamente la demanda de malos tratos y vejaciones interpuesta por Natalia, al considerar que no existían pruebas documentales suficientes y que los hechos denunciados habían prescrito. En lo civil, la pensión alimenticia se fijó finalmente en una cantidad modesta, rondando los 750 u 850 euros, muy lejos de las pretensiones iniciales de Natalia. El entorno del torero lo celebró como una gran victoria legal, pero el coste reputacional, emocional y moral había sido incalculable. Rafi había ganado en los tribunales, pero había perdido su imagen ante la sociedad. Fue el inicio de una espiral de autodestrucción silenciosa. Mientras su vida personal se desmoronaba entre los legajos de los juzgados y los focos despiadados de los platós de televisión, Rafi intentaba desesperadamente llenar el vacío emocional inmenso que sentía en el pecho con nuevas relaciones.
Demostraba una incapacidad patológica, casi dolorosa para la soledad. Él mismo confesaría con una crudeza que encogía el corazón: siempre he estado liado con una mujer, reconociendo su dependencia afectiva total, como si necesitara de otra persona para validar su propia existencia. A finales de 2009, apenas separados los cuerpos, aunque no los papeles, de Natalia, inició un noviazgo con Sandra Campbell, una relación que parecía destinada a ser el bálsamo definitivo, la tirita para devolverle la paz y la estabilidad perdida tras el huracán. Durante 3 años, Sandra fue su salvavidas, la mujer que le aguantó la mano firmemente mientras él atravesaba el infierno legal con su exmujer. Parecía que con Sandra iba a encontrar la calma después de la tempestad. De hecho, la pareja llegó a anunciar su boda para octubre de 2013. Todo estaba listo, las invitaciones ya habían sido enviadas, los trajes estaban preparados, los invitados habían reservado la fecha. Todo apuntaba que sería el renacer definitivo del torero, su segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Sin embargo, el destino volvió a jugarle una mala pasada con una crueldad teatral, casi sádica. En julio de 2013, a solo 3 meses del enlace, la boda fue cancelada de forma abrupta y misteriosa. Rafi apareció en las páginas de la prensa rosa con la mirada perdida, destrozado. Diciendo que estaba triste y muy desilusionado, admitió públicamente que la ruptura le había cogido totalmente por sorpresa, sin verlo venir. Mientras Sandra cerraba la puerta con un lacónico y rotundo «No hay vuelta atrás». Aquello fue la gota que colmó el vaso, el golpe de gracia para un hombre que ya estaba tambaleándose. La cancelación de su segunda boda fue el preludio inmediato de su etapa más oscura, un descenso a los infiernos marcado por un deterioro físico alarmante. La ansiedad devoradora, la vergüenza pública de ser plantado, la ruina económica y el corazón roto se canalizaron de la peor manera posible: comiendo. La comida se convirtió en su droga, en su refugio, en la única forma de callar el ruido de su cabeza. El torero atlético, el seductor que había enamorado a Samantha Fox y a media España, se transformó ante nuestros ojos en un hombre con obesidad mórbida. Las fotos eran impactantes, dolorosas de ver para cualquiera que hubiera seguido su carrera. Rafi se abandonó completamente. Su aspecto era descuidado, su respiración fatigosa. Llegó a confesar en una entrevista desgarradora que sentía vergüenza de salir a la calle, que el miedo al rechazo y a las miradas de lástima lo tenían paralizado en su sofá. Necesitó ayuda profesional urgente. Se habló de balones gástricos, de tratamientos médicos desesperados, porque le dolían las articulaciones al caminar y su salud cardiovascular estaba al límite. Se estaba matando a sí mismo lentamente, cucharada a cucharada. Y justo cuando parecía que ya no había salida, cuando todos lo daban por acabado, por un juguete roto más de la fama, surgió una oportunidad inesperada de redención en el año 2015. Supervivientes. Y escucha esto bien, porque es clave para entender su resurrección. No entró como una gran estrella contratada desde el principio. Entró como reserva, como el sustituto de última hora de un cantante que había abandonado antes de empezar. Nadie, absolutamente nadie, daba un duro por él. Su estado físico era lamentable, su imagen estaba por los suelos y tenía fama de señorito acomodado incapaz de sufrir. Todos pensaban que duraría 2 días en la isla antes de pedir la evacuación. Pero Honduras obró el milagro que ninguna clínica de lujo había logrado. El hambre atroz, la miseria de dormir en la arena, las picaduras y el aislamiento absoluto del mundo exterior actuaron como la terapia de choque más brutal y efectiva que te puedas imaginar. Semana tras semana, la audiencia fue testigo de una metamorfosis increíble, casi bíblica. Rafi no solo se dejó casi 30 kilos de peso en la isla, recuperando la silueta de su juventud, sino que también se despojó de la arrogancia, de la amargura y del papel de víctima. Vimos a un hombre luchar, sufrir en silencio y resistir contra los elementos y contra sí mismo. Contra todo pronóstico, llegó a la final del concurso, quedando en un meritorio 4º, puesto que le supo a gloria bendita. El programa le devolvió la autoestima perdida. Él mismo lo dijo al volver a España, con lágrimas en los ojos. Me ato los zapatos, subo las escaleras y no me duelen las rodillas. Se te vuelve a ver feliz. Había esquivado una bala mortal contra su salud y había recuperado el respeto del público. Es el renacimiento experimentado en 2015
trajo consigo una toma de conciencia profunda y un cambio de rumbo radical en su existencia. Cansado de la vorágine de Madrid, de los focos que quemaban la piel y de la inestabilidad emocional de la farándula, Rafi tomó la decisión más valiente de su vida: retirarse a sus orígenes. Hizo las maletas y se fue. Se mudó permanentemente a Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, a la finca familiar que había sido el refugio sagrado de su padre. No fue una huida cobarde, fue un reencuentro consigo mismo. Allí, entre el ganado bravo y el silencio sanador del campo, encontró la paz que la ciudad le había negado durante décadas. Se convirtió en un vecino más querido y respetado, lejos del ruido mundano y de las exclusivas. Se integró tanto que llegó a ser pregonero de las fiestas, proclamando con orgullo: «De aquí no me voy, que me echen». El tiempo y la distancia, esos grandes arquitectos del olvido, también sirvieron para cicatrizar las heridas abiertas con Natalia Álvarez. Por el bien de su hijo, Rafi Jr., ambos firmaron una tregua tácita, que con los años derivó en una relación cordial y respetuosa. Natalia, que también había logrado rehacer su vida y superar los apuros económicos tras la venta de la maldita casa de Boadilla, empezó a hablar de su exmarido con cariño, cerrando definitivamente el capítulo de la guerra mediática. El hijo de ambos creció sano, alejado de la toxicidad, convirtiéndose en un joven centrado, amante de la música y del mundo taurino, aunque desde la barrera y los micrófonos de la radio, no desde el ruedo. Él se erigió en el nexo de unión indestructible entre sus padres. Sin embargo, la vida le tenía reservado un último dolor profundo: el cierre definitivo del ciclo en julio de 2024. La muerte de su padre, Paco Camino, a los 83 años. El patriarca, el mito, el hombre cuya sombra lo había cubierto y eclipsado todo durante medio siglo, se fue para siempre. El fallecimiento del maestro dejó a Rafi devastado. Era el mejor torero de la historia, además de ser mi padre, acertó a decir entre lágrimas de pura orfandad. Pero en ese funeral, entre el luto y las coronas de flores, vimos algo que años atrás hubiera parecido ciencia ficción. A Natalia Álvarez acompañando a Rafi y a su hijo, unidos en el dolor y el respeto, abrazados frente a la pérdida. Aquella imagen demostró que, a pesar de las tempestades más violentas, de los juicios y de los insultos en televisión, la familia había logrado sobrevivir y mantenerse a flote. Antes de despedirme, quiero lanzarte una última pregunta muy directa. ¿Crees que Rafi Camino fue una víctima de la inmensa sombra de su padre y de la presión social por ser quien no era? ¿O piensas que cada uno es dueño de su destino y él simplemente tomó malas decisiones? Déjame tu comentario. Quiero generar un debate intenso, ahí abajo. Hoy Rafi Camino contempla la vida desde la serenidad de la Sierra de Gredos. Atrás quedan los escándalos con Samantha Fox, las portadas millonarias de la revista Hola, los juicios agónicos por la pensión y los kilos de más que amenazaron con pararle el corazón. Su presente es el de un hombre que ha aprendido a vivir con menos para ser más libre, gestionando el legado de su padre y disfrutando de la compañía de su hijo, en quien ve la promesa de un futuro sin las cargas que él tuvo que soportar. Esta es la historia de un superviviente que tuvo que ser devorado por el personaje que él mismo ayudó a crear para poder rescatar a la persona que habitaba debajo. Ha encontrado en el anonimato relativo del campo la única faena que realmente merecía la pena culminar, la de su propia paz interior. Si te ha impactado esta historia de auge, caída y resurrección, por favor, suscríbete ahora mismo al canal Olor a Farándula. No olvides activar la campanita porque no te quieres perder lo que viene. Tenemos historias aún más fuertes preparadas para ti. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este viaje emocional. Ahora mira en tu pantalla, porque te dejo más vídeos del canal que te van a atrapar tanto o más